que los límites nunca son buenos. Y no crear como ese hábito de pensar en pobre, de que esto es caro, esto es barato. O sea, es que nada tiene un valor, sino que, bueno, tú quieres esto, ¿cómo lo vas a conseguir? Porque si nosotros tenemos unos ingresos así y gastamos así, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Mucha gente dice que la plata no lo es todo, pero sí afecta demasiadas cosas del día a día. Y el mito que todo el mundo tiene que si gano poquito no puedo ahorrar es mentira. Las tarjetas de crédito no son malas, las tarjetas de crédito son geniales, buenísimas, porque nos generan muchas cosas buenas. La segunda temporada de Hablando con Euforia ya está aquí. Esta vez entrevistaré a personas que rompieron paradigmas y decidieron seguir sus pasiones, más allá de lo que estudiaron o lo que los demás esperaban de ellos. Si en la primera temporada compartí mi evolución, esta es tu oportunidad de inspirarte con historias que transforman vidas. Hoy tenemos acá en Hablando con Euforia un episodio para mí uno de los más importantes. Primero porque realmente ha cambiado mi vida esta mujer que traigo hoy acá. Y segundo porque hemos planificado, o sea, tengo tanto tiempo que nunca podíamos y hoy logramos coincidir. Hoy vamos a hablar en Hablando con Euforia sobre un tema supremamente importante para todos los seres humanos, pero para las mujeres también, porque muchas veces los tenemos ahí como rezagados y nos olvidamos que eso también es importante en, en nuestro día a día. Y hoy les traigo a una colega, amiga, compañera de trabajo, trabaja conmigo en la unidad de cuidado intensivo, también es pediatra, una hermosa mujer que nos va a hablar sobre finanzas y enfocados a las preguntas. Hagamos de cuenta que nadie sabe aquí de finanzas como yo hace un año más. Y Sandrita pues nos va a hablar hoy de finanzas. Pero primero que todo, Sandrita, quiero que te presentes, quién eres tú, qué haces, etcétera. Hola, ay, muchísimas gracias por la invitación. Sí, definitivamente casi que no lo logramos, pero bueno, cuando se tiene un objetivo siempre se encuentra el espacio. Así es. Y de verdad que este tema es súper chévere y súper importante porque todo el mundo, o sea, cuando uno se sienta en una reunión, va uno a un desayuno y empieza a hablar de este tema, todo el mundo como que, o sea, quiero saber más y eso es importante porque en el día a día necesitamos poder saber manejar nuestras finanzas. Entonces, pues en realidad ese es un tema muy, muy, muy chévere que todos tengan presente y lo aprendan a manejar. Bueno, ¿quién soy yo? Pues soy Sandra Giraldo, pediatra. Me encantan las finanzas, me encanta el mundo de las inversiones, me encanta el mundo del real estate. Me encanta poder compartir con todos los conocimientos que tengo, pues gracias a mi formación, más que todo familiar, porque igualmente, pues como tú dices, yo soy pediatra, pero pues tengo una segunda profesión que es desde mi infancia. Pues yo me crié en una familia que es comerciante, empresarios, que siempre han estado en el mundo más que todo del comercio y de los negocios. Yo fui la primera médico de mi familia, o sea, yo fui la La que que me rompió el salí del molde. molde, sí, me salí del molde, pero igualmente pues nunca dejé mi esencia de la parte comercial, de la parte de los negocios, y eso pues me ha servido muchísimo, muchísimo porque pues en paralelo a mi profesión pues llevo otros tipos de inversiones y de negocios que pues me han ayudado a salir pues adelante y tener otros ingresos diferentes a la medicina. Sí, y es que fíjate la diferencia, y tú ahí das como con el quiz del asunto, hablando de una vez de que vienes de una familia de comerciantes o de una familia que maneja un poco mejor las finanzas que el resto de las personas porque se dedican a eso. Yo particularmente cuando nosotros empezamos a hablar de finanzas, nosotros en nuestras conversaciones antes de ponernos a trabajar, cuando hablaba yo quedaba como que, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué habla? Y Sandra? Y que, ay, no puede ser, por Dios. Porque yo vengo de una familia donde mi papá es médico, mi mamá es técnico cardiopulmonar y ninguno de los dos sabe de finanzas. O sea, a nosotros en la carrera no nos enseñan de finanzas, Exacto. a menos que estudies eso, pues, pero a nosotros no Ujú. nos enseñan en la carrera de medicina, para empezar nos da pena cobrar, no ponemos un valor para nuestros servicios, pero aparte de eso, nuestra organización financiera muchas veces es un caos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y no vemos frutos.
Entonces, con Sandrita hemos tenido esa conversación y fíjate la importancia de que tú vienes de una familia que fomenta eso y que tú rompes el molde, pero sigues manteniendo tus dos pasiones y eso es algo que a mí me Ujú. gusta y por eso estás hoy acá. También lo estás haciendo con tus niñas. Yo admiro muchísimo a Sandra porque Sandra es pediatra, tiene dos niñas y yo digo, estas niñas van a ser, Dios mío, unas cuando sean mayores. Porque tú inculcas eso en tus hijas. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo te lo hicieron contigo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo haces con tus niñas? Pues mi papá siempre de pequeña nos enseñó a trabajar. O sea, mi papá fue empresario, mi papá tuvo almacenes, centros comerciales, y él siempre no importaba que nosotros fuéramos las hijas de don Antonio, nosotras trabajábamos igual. O sea, en nuestras vacaciones nosotras sabíamos que teníamos que ganarnos las cosas, igual nos levantábamos, íbamos a los negocios, trabajábamos y nos comportábamos como tal y sentíamos que todo lo que queríamos nos lo teníamos que ganar. O sea, no era, ay, papá, quiero esto, ok, te lo doy, pero entonces gánatelo. Entonces, más o menos como eso es como lo que yo también quiero proyectarles a mis hijas. O sea, nunca decirles y nunca ponerles un límite. O sea, por ejemplo, yo quiero un iPad. Ok, ¿quieres un iPad? Está bien, o sea, no hay ningún problema. ¿Cómo te lo vas a ganar? Por ejemplo, una vez mi hija, la mayor, yo le regalé un iPad de cumpleaños. Al poco tiempo lo dañó y el arreglo costaba 1.400.000. Entonces, no, la mamá no es la que resuelve problemas. ¿Cómo vas a solucionar los problemas? Y ella, como ya tenía un hábito, ella hace sus tortas. Sí, Entonces, ella divinas. misma empezó a hacer sus tortas y empezó a hacer iba sumando hasta que iba a llegar a la meta. Entonces le dije, bueno, listo, cuesta 1.400.000, yo te doy 700 y tú haces 700. Y hacer 700.000 pesos en tortas, ¿No? toca Y para echarle. una niña, porque es que Exacto. En ese entonces Mariana tenía 9 años. Entonces toca a trabajarle. Pero entonces es como uno nunca colocar límites porque los límites nunca son buenos. Y no crear como ese hábito de pensar en pobre, de que esto es caro, esto es barato. O sea, es que nada tiene un valor, sino que, bueno, tú quieres esto, ¿cómo lo vas a conseguir? Es como lo que yo siempre les inculco a ellas, porque a veces dicen, no, mamá, pero eso es tan caro. Le digo, no, eso no es caro. O sea, tienes que mirar la manera como podemos llegar a la meta para que puedas construir y llegar a alcanzar lo que tú quieres, pero nunca uno puede colocar como límites mentales en ese punto. exacto. Y hablando ya nosotros de finanzas, ya vamos a entrar en la materia, pero hablando de finanzas y de pediatras, como somos ambas, Ujú, esas creencias limitantes del dinero, o sea, esas creencias ujú. limitantes que nuestros padres, sin querer, bueno, tal vez los tuyos no, pero sin querer nos inculcan, o nuestros abuelos a nuestros padres, y lo que hacemos es repetir ese patrón de que el dinero no crece en los árboles. ¿O Ujú. usted cree que yo soy rico y millonario? No, no, o sea, ese tipo de cosas, que qué bonito lo que estás diciendo, que no le pones un límite, bueno, lo quieres, ¿cómo lo vas a lograr? Y las Ujú. impulsas, porque yo recuerdo, Marianita hacía las tortas, hace unas tortas deliciosas, o sea, unas genovesas deliciosas, y llegaba Sandra con la bolsita con las, Mariana hizo tortas y ¡brum! Las tortas volaban porque son muy Sí, ricas. Y sí, ella sí. sacaba sus cuenticas y tal, y no sé qué, y Sandra, bueno, llevando la plata. A mí, en mi caso, cuando yo hice brownies, en algún momento tendría la edad de Marianita, mi papá se los llevaba y hacía brownies y galletas, pero él no las vendía. Él las compraba y las regalaba. Entonces, ciertamente, pues yo tenía ese concepto de que me lo había ganado, pero después supe que es que él lo gastaba. Y ciertamente, pues también terminaba siendo un gasto para él. Y aquí tú lo estás haciendo, lo haces, pero de verdad te estás ganando el dinero, no te lo estoy dando. Sí, Entonces, no, y perdón que te interrumpa. no, Y además tranquila. es importante que yo también las enseñaba a ellas. O sea, llama a tal persona y ofrécela. Y era importante también que muchas personas le dijeran que no. Porque muchas Claro. personas decían, no, mi amor, ahorita no. Entonces ellas también empezaron a sentir que no todo el mundo tenía la obligación de comprarles, sino que ellas también podían aceptar un no como respuesta, que era posiblemente para una próxima oportunidad. Y eso también les va ayudando a ellas a ir formándose y a sentir que todo el tiempo todo no es fácil. O sea, que todo tiene Exacto. como su proceso y que todo se tiene que ir ganando en un día a día. Tú siempre me has recomendado un libro para empezar en el tema de finanzas? Yo creo que ese libro, o sea, si tú pudieras decirnos a nosotros, bueno, te interesan las finanzas, tienes que obligatoriamente
buscar esto, leer esto, ¿cuál sería? A mí se me Para mí viene... el primer libro que me encanta porque es primero saber cómo manejar el dinero. Ujú. Es la base de todo, porque si tú no sabes cómo vas a empezar a distribuir el dinero, pues no puedes avanzar en el resto. Entonces, El hombre más rico de Babilonia para mí ha sido pues casi que la Biblia en ese aspecto, porque a pesar de que es un libro tan antiguo, es un libro que deja unas enseñanzas buenísimas y todo es pues en un relato de un día a día de cómo tenemos que manejar la plata y poder hacer que tenga unos buenos frutos y poder aprender a manejarla. Porque en realidad de eso se trata, o sea, de que podamos manejar el dinero, tener un buen, hacer como un buen presupuesto y en base a ese presupuesto ser muy fiel a ese presupuesto para poder avanzar. Porque si nosotros tenemos unos ingresos así y gastamos así, nunca vamos a llegar a ninguna parte. O sea, tenemos unos ingresos así, tenemos que tratar de vivir debajo de los ingresos para poder tener un rango donde podamos ahorrar y podamos hacer otras cosas para poder ir creciendo más adelante y llegar a una libertad financiera que en realidad es lo que de verdad nosotros pensamos. Como muchas veces decíamos, ya queremos pensionarnos, sí, pero ¿cómo ¿De te vas qué a pensionar? vivimos? Qué te está produciendo fuera del trabajo? ¿Sí? Es Porque es que que a si mí me no da hay risa nada, porque si podemos empezar por definir, o sea, yo le decía a Sandra, me dice, pero ¿cuáles son tus activos, Vanessa? ¿Cuáles son tus pasivos? No sé ni qué es activo ni qué es pasivo en finanzas, o sea, no tengo ni idea. Y podemos empezar por ahí, o sea, ¿qué son bienes activos, bienes pasivos y cómo sería crear un presupuesto? O sea, ¿cómo podemos empezar? Acuérdate de esa charla sí. cuando me empezaste a decir a mí, mira, hija, tienes que tener un presupuesto. ¿Cómo, o sea, esos conceptos qué son? Activo, pasivo y presupuesto. Sí, o sea, para hacerlo súper fácil, ¿qué es un activo? Todo lo que me genera dinero. Ok, Y todo que es un pasivo, todo lo que me saca dinero. O sea, mucha gente piensa que mi casa es un activo. No, mi casa ok, no es un activo, mi casa es un pasivo porque mi casa me saca dinero. Es diferente, por ejemplo, si tú tienes un apartamento, lo tienes alquilado, ese sí es un pasivo, es un activo, perdón, porque ese sí te genera dinero. Mi ok. casa es un pasivo porque me está sacando dinero todo el tiempo. ¿Qué Entonces, eso es mantenimiento? ¿Qué la tal? Exacto. diferencia. Ajá, exacto, la cuota, todas esas cosas, porque eso te va a generar un gasto. Entonces, Ok. la idea es esa, que nosotros tengamos una columna de activos que nos genere un dinero aparte del trabajo y pues tratar de tener los pasivos como más controladitos, o sea, que los pasivos no sean tan altos, o sea, que no tengamos que sacar tanto dinero mensual para pues y tener mayores activos. Entonces, es lo que Es yo que te eso, decía siempre, o sea, es que ¿qué exacto. activos tiene? O sea, un activo es algo que me pone dinero en mi cuenta. Entonces, ¿qué más activos fuera del trabajo? Porque es que si nos enfermamos, si nos pasa algo, entonces, ¿qué vamos a hacer? O vamos a Exacto. llegar a la edad de pensión y no nos podemos pensionar porque entonces el dinero de la pensión obviamente es mucho menos de lo que recibimos mensualmente, entonces no nos podemos pensionar nunca porque nunca nos va a alcanzar porque ya estamos acostumbrados a un nivel de vida. Entonces, si nos pensionamos con el 60-70%, con eso no vamos a poder vivir. Entonces, no, esa es la idea. O sea, la idea no es, digamos que uno dice, no, me quiero pensionar joven. No, o sea, tener uno más bien una libertad financiera de tal forma que si yo trabajo, trabajo por gusto, Por gusto. porque quiero y más no por necesidad. Porque es que es terrible llegar uno a fin de mes y ya con déficit, o sea, no. Entonces, uno siempre tiene que vivir como pensando en una meta y en ese proyecto de que de vivir tranquilo, o sea, yo pienso que o sea, mucha gente dice que la plata no lo es todo, pero sí afecta demasiadas cosas del Demasiado. día a día. Demasiado. Sí, claro, o sea, si uno tiene una paz financiera, de verdad que las cosas fluyen mejor. Y es lo que tú dices, ahorita tenemos salud, tenemos vida, tenemos trabajo. Mañana quiebra la empresa donde trabajamos o nos enfermamos y ¿qué vamos a hacer? Sí, buscar otro Exacto. trabajo, sí, ajá, y cuando nos vayamos a pensionar, que es un ejemplo duro porque a la final vemos muchos médicos que ya tienen edad de pensión y que no se pueden pensionar porque no pueden mantener, y los ves cansados y que siguen Ujú, trabajando, pero porque no tuvieron, no tienen esa libertad financiera porque no tuvieron esa inteligencia financiera. ujú. Entonces, bueno, hablando de presupuesto, explícame como tú me explicaste a mí, así en la guardia, cómo sacar un presupuesto. O sea, cuáles son las Bueno, bases. Ujú. dentro del presupuesto, lo principal que tenemos que tener es que siempre,
pues dependiendo de las metas que tengamos y dependiendo de lo que queramos hacer, pues tenemos que mirar. Y pues también todo va a depender de los ingresos, ¿no? O sea, y el mito que todo el mundo tiene que si gano poquito no puedo ahorrar es mentira, porque mira que a veces tú ganas algo, algún excedente y siempre te lo terminas gastando. O sea, me llegó la prima y ya 3 meses antes de que llegara la prima ya la tengo comprometida porque me metí Comprometida. en el iPhone 17, así me toque pagarlo a 60 cuotas, pagando intereses a no sé cuánto. Entonces, a veces pues tampoco. Yo tampoco soy de las que dicen, no, no se tome un café porque si ahorra un café cada día, entonces va a ahorrar no sé cuánto al año. No, o sea, porque igual todos tenemos que tener una buena calidad de vida. Claro. Entonces, pues, no es la idea. Entonces, yo pienso que primero, pues, mirar los ingresos que uno tiene, pero sí o sí uno puede ahorrar. Siempre Ok. si se proyecta y hace su presupuesto, lo puede hacer. Entonces, lo primero es pagarse a uno mismo. Entonces, idealmente, según pues sus presupuestos, lo ideal es que uno se pague a uno mismo como mínimo un 10% porque uno merece también consentirse, comprar sus cositas de skincare, comprar, ir al spa, ir al gimnasio, etcétera. O sea, ese dinero también porque uno tampoco puede limitarse en su vida diaria. Lo otro es empezar a mirar sus gastos diarios. Lo ideal es que más o menos el 50% sean para los gastos diarios, o sea, que la Los manutención de la gastos del mes. casa, los Ok. gastos todos del mes. La otra es más o menos el 10% para Ujú. ahorro, el otro 10% que sea para el altruismo, pues eso es súper importante y uno se lo escucha absolutamente a todas esas personas que son exitosas financieramente. Todo el mundo tiene altruismo y eso sí me ha parecido a mí súper importante y cuando tú das, recibes muchísimo más. Y cuando tú tienes un presupuesto para eso, también se siente como más fácil poder gestionar esa parte del altruismo. O sea, dar a los demás y ayudar a los demás. Y qué bien que uno pueda estar como en esa parte de la moneda en cual tú puedes dar y que no necesitas pedir. La otra parte es en la parte de la inversión. Entonces, vamos así, el 50%, Ajá. pues se Estoy habla que entre el anotando. 50 y el 70%, porque lo que te digo, pues también va a depender de tus ingresos. Porque igual, Ujú. pues si tú tienes menos ingresos, pues vas a tener menos posibilidad o sea, tus gastos fijos mensuales, pues de pronto pueden ser más Más altos alto. en proporción con respecto a las otras personas. Si ya también tienes, puede ser entre un 5 y un 10% para la parte del altruismo y un Ujú. 10% se puede hacer para la parte de pagarse a uno mismo. Ok. Entonces ahí iríamos en un 90% Ajá. y el 10%, de un 10 a 20% para gestionar para el ahorro. Ok. Entonces ahí es importante. Y en la parte del ahorro es importante que primero gestionemos la parte de el fondo de imprevistos, que idealmente el fondo de imprevistos es generar más o menos un ahorro de 6 meses de tus gastos básicos mensuales. Ya después de que tengas listo el fondo de imprevistos, ahí sí, con esa plata que vamos adicionalmente, empezamos a generar alguna inversión, algo que me empiece a generar algún activo ya. Y hay muchas formas de poder generar ese tipo de activos. O sea, pues Cuando, igual ajá, dime, si pues igual tenemos que. poquito, lo podemos ir gestionando. O sea, ahorita hay muchas plataformas que nos pueden ir generando intereses todo el tiempo. Si ya pues tenemos un capital mucho más grande, podemos hacer inversiones. Ahora hay muchas formas de poder invertir el dinero. De verdad Sí, que ahorita. no hay excusa. Exacto. Cuando tú me explicaste, a mí me da risa porque Sandra, cuando ya se desocupa de su trabajo, tú la ves uno con una libretica y ella todo el tiempo está viendo, sacando, haces un cuadro, haces una eje de abscisa y X, una cruz. Y en cada uno de los cuadrantes pones eso, ya nos vas a hablar de eso, pero cuando yo saqué mi presupuesto, gracias a tus clases magistrales, ella me dice, te voy a cobrar. Y yo, sí, perdón. Yo logré diferenciar, o sea, primero yo necesito anotar, ¿ok? Hay otras personas que son más digitales, pero dentro de eso yo sí saco, lo primero que saco es el porcentaje del ahorro.
¿ok? Es lo como Ujú. que me obligo a que esa venta sea mensual, obligatoria, Sí. ese monto. Y cuando yo escuché a ti lo del fondo de imprevistos o el fondo de seguridad, para mí eso fue una cosa que hizo clic y fue una de las más importantes porque yo dije, si yo me quedo sin trabajo, ¿cómo pago la cuota de los créditos? Y yo decía, Ujú. o sea, voy a estar hasta aquí. Y entonces, eso de tener 6 meses de sueldo, yo no lo voy a tener en un mes, en 2 meses, en 3 meses. A Ujú. mí me ha costado. Y yo todavía no he llegado a eso con el presupuesto que yo me pude poner para eso. Pero yo ya tengo más o menos un año y yo no llegaba a lo que yo necesito de fondo de seguridad. Pero ahí tengo un dinero que me sirve de colchón para cualquier emergencia. Y es Exacto. importante lo que tú me decías, no tocarlo para nada. O sea, que quiero el iPhone, que lo saco de ahí. No, eso es tu fondo intocable. Entonces, Exacto. ese particularmente es lo primero que yo hago. Y luego sí saco el ahorro Bane, que en este caso me da risa porque yo sacaba el ahorro Bane para irme de viaje, vacaciones y terminé pagándoselo a la DIAN. Pero bueno, no importa. Ahí lo tuve. No tuve el problema de tener que pedir o de endeudarme o de dividirlo a Ujú. cuotas para que el interés fuera mayor, sino pude Claro. tenerlo ahí. Bueno, mi fondo de seguridad, ahorro Bane e inversión. Eso yo lo tengo obligatorio. Y ya con lo que queda es que yo programo mis gastos. Yo lo hago al revés, pero me funciona, pero Sí. gracias a Dios, como que bueno, mis gastos he logrado reducirlos. He logrado Ujú. reducirlos gracias a esto, a que me tengo que, bueno, vas a comer en la calle cada vez que tengas turno, más bien puedes cocinar en la casa y llevarte tu comida y comes más sano, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero todo eso sí tiene que ver, o sea, todo eso sí importa. No es que lo que tú decías, voy a limitarme, pero yo por lo menos cuando quise llegar a mi presupuesto, yo me puse una meta de lujos, que es lo que tú dices, págate a ti mismo, y cuando me Ujú. di cuenta, me pasaba. Mensualmente Ujú. yo me pasaba y me Sí. pasaba de mis lujos y yo no me daba cuenta. Entonces, Ujú. ahora que soy consciente, digo, bueno, que necesito, no sé, ese termo, lo necesito, sí, no, no, bueno, no lo compro. Ya, si está dentro de mi presupuesto, ya yo me doy mi lujo, Ujú. pero no tenía en cuenta ese monto. Y yo creo que eso es supremamente importante. Y ese monto, a mí me da risa porque yo tengo mis noticas, yo aprendí. Yo tengo mis noticas y yo me bajo, me tomo un café en la cafetería del hospital y yo anoto ese café en la Sí. blog de notas. Y si me voy y me tomo un Juan Valdez, me anoto mi Juan Valdez. Y después voy sacando los lujos y eso el lujito se va bajando rápido con un cafecito. Ujú. El Claro. cafecito sí cuenta, pero lo tengo Obvio. dentro de mi presupuesto. Entonces, ahora, Sandrita, eso que tú hacías así de las cruz, que pones en un cuadrante cada cosa, ¿qué es? Ese es el cuadrante de flujo que habla Robert Kiyosaki. Ese pues Ok, yo lo tengo, entonces donde hablan donde está como mis ingresos como empleada, ok, mis ingresos como inversionista, mis ingresos como dueña de negocio y mis ingresos por los arriendos que recibo. ok, Entonces, ahí veo que tengo dos cuadrantes que dependen de mí, porque pues está el cuadrante de empleada y de autoempleada por el negocio que yo tengo de los uniformes. Antes tenía quien me ayudara, pero pues ahora ya no tengo. Entonces ahí también soy autoempleada. Por ejemplo, tú también eres empleada ujú, y autoempleada. Entonces ok, ahí tengo el cuadrante de arriba y el cuadrante de abajo. En el otro cuadrante, pues son los ingresos que tengo por mis negocios. En el otro ujú, cuadrante, que son por las inversiones, y en el otro cuadrante tengo los ingresos pues por las propiedades que tengo. ujú, Entonces, y eso me genera pues todo, y la idea es que tratar de que cuando sea el estado ideal es que más del 70% de los ingresos sean por ingresos pasivos, o sea, que no ok. sea ni empleada ni autoempleada. Vamos en el proceso lentamente, pero ahí vamos. Por lo menos Ahí estamos vamos. construyendo, por lo menos estamos Dios mío, ahí construyendo. vamos, ahí vamos. Sandrita, ¿algún método sencillo? ¿Tú tienes unas apps que utilizas? Eh, no sé, los bolsillos de los bancos o las cajitas de algunos de los bancos. Mm. ¿Qué recomiendas? O sea, su método? Yo sé que es escrito en una libreta, pero también tienes otras cosas que puedes recomendarnos. Sí, bueno, yo he explorado varias apps
y pues la verdad me quedé con una que me pareció súper completa y me parece genial que esa me ayuda a aprovechar muy bien y mirar lo del presupuesto, por lo que menos lo que tú decías. Esa se llama Spendi. Y ahí yo colocaba, pues coloco mis metas de presupuesto y por lo menos qué días ya me da cuenta que ya, por lo menos decía, ya te queda solamente el 12% de tu presupuesto para tus lujos. Entonces yo decía, ok, o sea, ya no puedo seguir saliendo a comer, ya me toca bajarle, ya tengo que, entonces ya si tengo alguna cosa pendiente, por ejemplo, si tengo algún tratamiento pendiente por hacerme o algo, entonces no, ya este mes no lo puedo hacer porque si me lo hago me voy a salir del presupuesto, lo programo para el próximo mes para poderme no salir. Porque yo antes sí anotaba todo, anotaba absolutamente todo, pero no tenía el presupuesto. Entonces ya ahorita tengo presupuesto y eso me ayuda muchísimo más a poderme limitar y decir, bueno, hasta acá pude, ya acá no puedo. Y muchas veces de ese presupuesto, cuando me sobra, supongamos, para el carro tengo un presupuesto de 3.500.000. Entonces, si este mes no me gasté los 3.500.000, pues incluyendo la cuota, me sobraron 300.000 pesos. Eso yo tengo en los bolsillos de Nu, pues que ya han venido bajando la tasa, pero pues igualmente sigue siendo bueno porque no, en una tarjeta, en una cuenta de ahorros normal no te va a producir No absolutamente gana nada. nada, exacto. Entonces ahí yo voy metiendo ese dinero y con esa plata voy cuadrando para cualquier imprevisto también, por ejemplo, el carro. O sea, que si en algún momento el carro se llega a rayar, se llega a algo que no me cubre el seguro, esa plata ya la tengo y ya cuando se presente el incidente, tranquila porque lo pago sin ninguna eventualidad. O sea, supongamos que tú tienes el 50% de tu sueldo, lo dejaste para gastos de la casa, luz, agua, gas, no sé qué. Ujú. Te sobraron 100.000 pesos, ese 100.000 pesos los metes en una cajita Ten- en este caso, de esta entidad, ujú. para que cuando se presente algo en la casa, ese sea como el Exacto. fondo de ahorro para la casa. Ok, Exactamente. Ujú. ok, Entonces, ah, eso sí eso me no ha lo servido hacía. muchísimo. Ujú. Sí. Bien, ok, Y lo otro que también hago, y también, o sea, como tengo ese presupuesto, supongamos, anyway, o sea, supongamos yo tengo para el mercado 2.500.000 al mes. Como ese presupuesto ya está hecho, ¿yo qué hago con esos 2.500.000? Tan pronto me llega el sueldo, yo meto ese dinero en la cuenta de Nu, en una cajita. Resulta que si yo pago con mi tarjeta de crédito, absolutamente todo lo del mercado, porque todo lo del mercado se compra en supermercados, no tengo ningún descuento si pago en efectivo o no pago en efectivo, entonces lo pago con la tarjeta de crédito, pero ya tengo ese dinero, ya lo tengo para pagar la tarjeta cuando me llegue. Resulta que cuando tú pagas con la tarjeta un mes, no se te genera ningún interés. Entonces, no pago intereses por 45 días, o sea, porque uno tiene que tener en cuenta pues la fecha de corte. ok, Pago el mercado y esa tarjeta de crédito la pago a 45 días, que ese a una dinero va a cuota. estar en Nu, sí, siempre a una cuota. Esa va a estar en Nu, va a estar produciendo intereses, además me estoy ganando los puntos que me da la tarjeta de crédito y además con eso pido la factura electrónica, porque para que la DIAN le descuente a usted y valga esa factura electrónica tienes que pagar con una tarjeta. Entonces estoy ganando por todos lados. O sea, me Fíjate que estoy eso es una de las ahorrando cosas que yo y aprendí ganando. que cuando Sandra me decía, mi cerebro explotaba, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo me compraba, no sé, en el mercado 200.000 pesos, ¿a cuántas cuotas? A tres. O sea, y lo que estaba haciendo Sin era pagándole necesidad. sin necesidad, exacto. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado es en Bancolombia tener los bolsillos. Entonces, cuando yo veía el monto total, que eso también me lo dijiste tú, veo el monto total, yo gasto, 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 me provoco un café, me quiero ir a poner, no sé, la ceja, y voy gastando y el monto se sigue viendo alto. Pero Ujú. si yo de una vez, los bolsillos de Bancolombia tienen la ventaja de que si tú los metes, desaparece el monto total, pero están Exacto. disponibles, pues. Ujú. Entonces yo mi ahorro lo meto en el bolsillo, el otro, y de manera que en la cuenta general, cuando yo abro, no tengo mucho dinero disponible. Exacto. Entonces, algo que yo hago, gracias a ti que me organicé, es que lo del mercado.
ponle que yo tenga un presupuesto de 1 millón de pesos para el mercado. Yo abrí un bolsillo que decía tarjeta de crédito NU y tarjeta de crédito Bancolombia. Entonces, cuando tú gastas por tarjeta de crédito, eso a la final muy pocas personas saben cuánto tienen que pagar al final del mes. O sea, las personas que Ujú. se llevan de la organización. Yo lo que hago, bueno, fui y me compré 1 kilo de papas, 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos los saco del bolsillo de comida y lo meto en el bolsillo de tarjeta de crédito NU o con Mm, la que haya pagado. De manera ajá, que cuando me toca pagar la cuota, tu cuota a una cuota, ya no compro nada dos, a una cuota, ya tengo el monto total dentro de eso, pero lo voy sacando del bolsillo que lo gasté. O sea, si fue exacto. para mí, lo saco del bolsillo de lujo y lo meto en el de la tarjeta. Si fue para la casa, lo saco del bolsillo de la casa y lo meto en la tarjeta. Eso me ayuda Ujú. a mí a organizarme. Claro. Entonces, no los meto, tal vez a veces no los meto en nude por cuestiones de mover el dinero, pues el 4 por Ujú. mil te termina Sí, molestando, ¿no? Pero eso es exacto, muy importante, pagar todo a una cuota siempre y cuando podamos. O sea, obviamente exacto. si nos vamos a meter en una nevera que no tenemos el dinero completo en el momento y es una necesidad para nuestro hogar, Ujú. pues ya uno divide el número de cuotas, pero teniendo en cuenta que siempre que sobre algo, tratar de abonar más en la tarjeta. Tú me hiciste algo, a entender algo que fue supremamente importante. Yo no sé si tú te acuerdas cuando yo te mostré lo del crédito del carro, Ay, que tú sí. me dijiste, a ver, y te analizo. Y ella me dice, ¿qué deudas tienes? Y yo, esta, para ver las aplicaciones. Y cuando empecé, ¿qué te pasa? Háblanos de los créditos y de ese método de bola de nieve que me has explicado y cómo hacer cuando tenemos deudas, porque ya ahora esto es gastos y lujos y cosas, pero cuando tenemos deudas, ¿qué hacemos? Sí, es súper importante porque, por ejemplo, cuando tenemos deudas, lo ideal es tratar de pagar todas las deudas antes de ponerse uno a ahorrar como tal. Entonces, la idea es, primero que nada, pues ver todo, o sea, que es que mucha gente no mira a qué tasa le prestaron, ni nada de eso. A mí por lo menos me pasó, pues, con a una amiga le compré un carro y ella me dejó su crédito. Y cuando yo empiezo a mirar, yo decía, pero por Dios, o sea, como alguien definitivamente el desconocimiento en la salud financiera lo lleva a uno a tomar cosas que de verdad era terrible, porque ella había comprado, por ejemplo, el carro y era una tasa variable, o sea, la tasa iba subiendo y bajando según como estuvieran las tasas del Banco de la República y tenía una cuota fija, o sea, entonces ella pagaba, por ejemplo, una cuota de 1.500.000, pero el crédito iba variando, o sea, entonces luego yo llamé al banco y yo les dije, bueno, o sea, entonces si yo pago 1.500.000 y al finalizar los 4 años el saldo está en 40 millones de pesos porque solamente estoy pagando a intereses. Sí, sí, señora. Entonces, al finalizar el crédito, usted tiene que pagar los 40 millones para que quede libre. Y yo decía, pero por Dios, o sea, cómo la gente, con tal de que le den un crédito, aceptan cualquier tipo de condición o de pronto ni siquiera se la explican y usted por tener como, sí, por poder comprar el carro, por poder comprar la casa, lo que sea, eh, Acepta. termina aceptando. Entonces, lo primero que uno que tiene que hacer es mirar, bueno, ¿qué deudas tengo? Siempre coger. Bueno, tengo la deuda de la casa, ¿a qué porcentaje tengo el crédito? Tengo la deuda del carro, siempre mirar cuál es la tasa que tienen efectiva anual. Mirar Eso se ve también, en las aplicaciones donde es, uno se mete en sí, crédito y sí, dice, en el tasa, extracto ahí está cuánto es la tasa. Ahorita por lo menos hay mucha gente que compró vivienda hace 2, 3 años que el interés estaba altísimo, estaban al 14, al 15%. Ahorita las tasas están al 9.5, 10%. Entonces la gente lo que puede hacer es hacer una compra de cartera con otro banco y con eso bajan y bajan bastante dinero en las cuotas en mensuales. intereses. El interés, claro. Entonces, imagínate que te bajes 300, 500.000 pesos mensuales, es una maravilla. Y también lo otro en los créditos, los seguros que da el banco siempre son muy costosos. Entonces, uno siempre puede endosar esos seguros, los puede comprar con otra aseguradora externa y casi que lo que uno paga en 1 o 2 cuotas te cuesta el año con una aseguradora externa. Y por Ok. obligación, todos los bancos te lo tienen que dar. Si el O banco sea, te y dice que no, te dice, permiten que no sea con la aseguradora del banco, sino con una externa.
Sí, 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 Vale. usted solamente coloca endoso de seguro de vida, de tal crédito y te lo tienen que aceptar. Hay muchos Ok. bancos que a veces ponen problemas, pero uno les dice, bueno, entonces deme eso por escrito y nadie te lo va a dar por escrito porque es una obligación del Ok. banco que te lo dé. Entonces, eso, primero que nada, uno analizar los créditos que tiene, a ver cómo puede ayudarse para disminuir eso. Y ya entonces después uno empieza a listar todos los créditos o deudas que tiene. Hay dos tipos de poder uno abordar ese tipo de deudas. Una que es la bola de nieve, que es coger la de menos valor y tratar de ir pagando y pagando esa y bueno, la va liberando la primera. Listo, terminé de pagar esa. Con lo que tenía que pagar de ese crédito, o sea, por ejemplo, tenía una deuda y pagaba 500.000 pesos de ese crédito. Pero entonces ya como lo desmonté rápido, traté de hacer abonos a capital, entonces lo pagué rápido. Entonces ya con lo que pagaba eso, le sumo al otro crédito. O sea, por ejemplo, Sea, no, es no un dice me préstamo libero y son sí, 500 para lujos. No, esos 500 ajá, siguen para deudas. para deuda, sí. Entonces, por ejemplo, ya como me liberé de esa deuda, entonces me sobrarían en teoría los 500.000 pesos. Entonces, de un crédito de libre inversión estoy pagando 1.000.000 de cuota. Entonces ya no es millón, sino te voy a pagar 1.500.000 también para abonarle a capital, para poder. Entonces así uno va desmontando, desmontando, desmontando las deudas y tratar pues de no endeudarse más. A no ser de que sea de pronto pues por alguna inversión o algo que me genere, o sea, pero tratar de quitarse uno las deudas que son malas, porque hay deudas muy buenas, pero hay deudas que son muy malas. Las deudas buenas, pues es la que me va a ayudar a generar más activos. Entonces es Ok. Sí, importante claro. desmontarnos, quitarnos esas deudas malas para poder empezar a tener deudas buenas. O sea, que tú recomiendas que cuando tengamos, bueno, esa es la primera estrategia, la de la bola de nieve, Ajá. pagar primero el Sí, más bajito. el más Ajá. bajito. Y la otra es la avalancha, que es pagar el que tiene interés más caro. Que ese Pero fue el que yo entonces, hice en este caso, que fue el del ujú, carro, que era un exacto. interés loquísimo. Yo le decía a Sandra, es que yo siento que yo pago la cuota y el monto sigue siendo el mismo. Claro, los primeros eran puro Estaba interés y yo pagando nunca interés. volví a capital. Ujú. Entonces, ahí, bueno, me puse a trabajar y gracias a Sandrita logré salir de ese crédito súper rápido. Sí. ¿Y cuál de las dos es, o sea, yo creo que la de la avalancha es como más, o no sé cuál de las dos es la que tú aplicas o Es que aplicas depende de ambas? la estrategia y depende de los tipos de crédito que uno tenga. Pero pues los dos son buenos. Pero pues sí, la Ok. idea es como de pronto uno analizar bien según pues el tipo de ingresos, el tipo de créditos que uno tenga para poder definir cuál es la Sí. opción mejor para cada persona. Y es que Y lo que tú muchas veces ni decías, o sea, porque siquiera, es que es muy, muy independiente de cada persona. O claro. sea, pero sí lo importante es tener uno como el foco de qué es lo que quiere y cuál es la meta para uno poder buscar la estrategia ideal. Sí, es que muchas veces ni siquiera sabemos a qué interés tenemos el crédito, que me pasaba a Literal. mí. Muchas Ujú, veces simplemente nos preocupamos por sacar la cuota mensual, pero no nos damos cuenta que lo que estamos pagando son intereses y no capital. exacto. Eso es supremamente importante, tenerlo claro. Yo no lo tenía claro. Y deudas son también tarjeta de crédito, préstamos que tengamos con alguien. O sea, todo Sí, lo que nos genere interés por alguna deuda, pues, ajá, hay que sacar de eso porque a la final el interés nos come vivo. total. Este, ¿cómo hablar de dinero sin culpa y con libertad? Es una pregunta un poco difícil, pero tenemos tantas creencias limitantes con respecto al dinero que cómo hablar tú decías ahorita, el dinero es supremamente importante. ¿Cómo lo enfoca Sandra? ¿Cómo lo enfoca Sandra en su casa, con sus hijos, y sin ser vanidosa ni perder la espiritualidad? Sí, no, o sea, de pronto para mí siempre ha sido muy fácil porque en mi casa siempre se ha hablado de eso. O sea, la cultura paisa, yo soy santuariana antioqueña. Entonces, en nuestra cultura, hablar de dinero no es un tabú, o sea, más bien es como algo bonito, porque se dice que con el dinero se construyen iglesias, con el dinero tú ayudas, con el dinero se hacen obras de caridad, ¿sí? O sea,
porque mucha gente dice, es que la gente que tiene dinero es mala, es que la gente que tiene dinero es no sé qué. No, el dinero es solamente un instrumento. El dinero potencia lo que tú eres. Si tú eres mala, con dinero te vuelves más mala. Si tú eres Claro, buena, con dinero te vuelves más buena. Entonces son tabús que mucha gente dice, ay no, en la mesa no se puede hablar de dinero. En la mesa, cuando estés hablando, nunca digas nada de dinero. O sea, es que el dinero mueve el mundo. claro, Entonces, para mí no es un tabú y con mis hijas lo hablamos y de pronto puede haber gente que sí le molesta porque de pronto pues también se criaron como con esos tabús de que el dinero, que no sé qué, que el dinero es malo, que el dinero, pero para comprar mercado necesitas dinero, para llevar a tus claro, hijos a un colegio necesitas dinero, para ir a vacaciones necesitas dinero, ¿no? para tener una Claro, buena salud necesitas dinero. necesitas dinero. Claro. Entonces, el dinero sí afecta absolutamente todo. Entonces, yo sí, la verdad, nunca he tenido ningún tabú en ese aspecto. Y yo, por lo menos Vale. en el medio que nosotros manejamos, Ujú. bueno, era por lo que, pues uno siempre habla de eso y yo siempre les digo mucho a los muchachos, o sea, de verdad que aprovechen, porque pues en la profesión que nosotros tenemos, los sueldos alcanzan, hay muchachos que hasta ahora están empezando, que no tienen compromisos en la Deudas. familia, que no tienen deudas, que no tienen nada. Es el momento ideal para que se empiecen a capitalizar, que empiecen a hacer algo, pero siempre como que la falta de Orientación. conocimiento. Ujú. O sea, ahí es donde está el problema. O sea, uno habla con las personas y uno sabe, o sea, no tienen ni idea de nada. Entonces, ahorita pues, las redes sociales están llenas de cursos, de talleres, hay talleres gratis donde explican, donde enseñan hasta cómo invertir en la bolsa, cómo hacer unas buenas estrategias de inversión, estrategias de poder hacer unos buenos proyectos. Pero Y es entonces la que gente a lamentablemente, veces, bueno, y hablo por mí, a mí el interés por el dinero a futuro, para lo que hablábamos de poder tener algo que me dé, hago alguna entrada para yo no tener que trabajar cuando tenga 65 años, me llegó después, me llegó tardío, me llegó como a los 35 años. Y yo digo, Dios mío, tanto dinero que yo pude haber producido durante mi época de residente rural, que yo trabajaba en un pocotón de sitios porque tenía el ímpetu, la energía y la exacto. oportunidad, y yo ese dinero se desperdició. Bueno, lo viví, lo disfruté, sí, pero era para el gasto, o sea, yo no pensaba en nada. Entonces creo que orientar a la sociedad y a los jóvenes es supremamente importante. Ya para ir cortando, Sandrita, yo te quiero preguntar. Haz de cuenta que estás hablando conmigo en La Guardia hace un año. No, este podcast va dirigido a mujeres, pero este tema particularmente es mujeres y hombres. Ujú. Yo siempre le digo a Sandra, Sandra, así como a mí me apasiona el skincare y el make-up, a Sandra le apasionan las finanzas. Sandra está haciendo un curso ahorita que se va a volver la gurú para mí en finanzas y yo siempre le digo, por favor, ponta tus asesorías en finanzas porque estas cosas son supremamente necesarias, así que aprovechen este contenido que es gratis. Pero si llegara una persona a ti, como yo llegué hace un año, que, que quiere dar el primer paso para organizarse o para adquirir inteligencia financiera, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo puede empezar y qué debe hacer? Primero que nada, hacer un escáner de toda su salud financiera. Es lo principal. Primero que nada, saber qué tiene, qué debe, cuáles son sus ingresos y cómo va a ser su presupuesto para poder proyectarse. Porque lo primero que tenemos que hacer es entonces ir tratando de quitarnos, desmontarnos de las deudas malas. Entonces, para eso, pues tenemos que hacer el presupuesto, de pronto ajustar sus ingresos o de pronto ajustar los gastos que tenga para poder ir saliendo de toda esa deuda mala que tiene y poder hacer un presupuesto a largo plazo para poder tener la meta que se vaya a trazar, ¿sí? Porque igual pues todo el mundo quiere tener una salud financiera tranquila, vivir tranquilo. Entonces, bueno, entonces según con lo que usted tiene, tenemos que hacer el presupuesto y según los gastos, pues entonces ahí es donde empezamos a manejar los porcentajes. Según Aunque, o sus sea, gastos, pues cuánto de su porcentaje se va para los gastos que no son negociables, que ok, son o la sea, casa, el mercado, los es, gastos básicos. Entonces, a partir ya de tu pagar tus gastos básicos, lo que quede excedente, entonces se empieza a distribuir en porcentajes según las necesidades que tenga en ese momento. ok, o sea, lo primero es conocer como qué tengo y qué debo.
Exacto, eso Y es lo lo primero. segundo es como conocer obligatoriamente, no negociable, cuánto necesito para vivir. Ujú, Y ya de exacto. ahí tú puedes establecer si empiezas ¿Cuánto a puedo? ahorrar o empiezas es a pagar deudas. Es Exacto. importante primero pagar deudas y luego ahorrar o se hacen las dos cosas a la vez, si es posible. No, primero pagar deudas, porque Ok, eso te va a dejar seguida empezar a ahorrar y ya ok, empezar a ahorrar para crear tu fondo y ya después de que uno tenga su fondo, ya entonces empieza a invertir, que es ok. la parte más bonita. A ver, Sandrita, 3 tips para finanzas, ya sea recomendaciones de libros, ya sea recomendaciones de apps, ya sea lo que a ti tú dices, mira, esto sí o sí tienes que hacerlo. ¿Qué 3 cositas? Bueno, para mí, los libros, el que sí o sí no puede faltar primero es El hombre más rico de Babilonia, es el primero. Es un libro súper chévere de leer, es cortico y tiene Científico. sí, y tiene lo que uno necesita para poder generar su presupuesto. El segundo, que es el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que también es tradición, pero la verdad enseña mucho y enseña pues todo lo de los cuadrantes de saber cuándo eres un autoempleado, cuándo eres empleado, cuándo eres dueño de negocio, cuándo eres inversionista y pues poderse uno proyectar frente a eso. Y el otro libro que también me parece súper bien es El secreto de la mente millonaria. Me encanta, es, también enseña muchísimo. Hay otro libro que también es muy bueno que se llama El millonario del lado, también es recomendable. Segundo tip, que también no puede faltar, el del presupuesto. Tenemos que hacerlo sí o sí y llevar todos los gastos, todos, absolutamente todos los gastos de lo que tenemos al día a día y hacer el presupuesto y ser fiel al presupuesto. Eso sí, Eso. tenemos que tratar de mantenernos ahí. Y lo podemos hacer como lo hace Vanessa, que le gusta escribirlo en papelito, pues a mí se me hace más fácil llevarle una app porque me lo hace visualmente y Claro. la app que yo utilizo, que pues lo que les digo, o sea, he pasado por varias, pero la que definitivamente me encantó se llama Spendi, vale 60.000 pesos el año, la verdad es súper económica para todo lo que me ayuda. Lo que O sea, da, es sí. muy, muy buena, porque enseña, ahí puedes incluir lo que te entra y lo que te sale y puedes crear tu presupuesto. Entonces, es genial y visualmente tú puedes mirar, porque el mismo te dice, lleva 77% de tu presupuesto de mercado, o sea, Claro. Oh. váyase limitando. Ujú. Ujú. Y lo otro es que aprendamos a manejar todas las herramientas financieras, o sea, las tarjetas de crédito no son malas, las tarjetas de crédito son geniales, buenísimas, porque nos generan muchas cosas buenas, nos ayudan a disminuir DIAN, nos ayudan a ganar puntos, a viajar gratis y Ok. pues podemos hacer el seguimiento del dinero, pero siempre, siempre, siempre comprar una cuota. A no Ok. ser de que lo que tú dices, que sea de pronto una cuota, una compra grande, pero igual eso lo podemos ir incluyendo dentro del presupuesto y a largo plazo pues lo vamos pagando sin tener que excedernos y salirnos. Y nunca, nunca comprometer el dinero futuro. Es lo ideal. Lo ideal es uno ir manejando el dinero Eso a es medida súper que va llegando. importante. Sí, 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 y de verdad que me encantaría que de verdad esto lo escuchara mucha gente joven, porque de Sí. verdad que uno quiere. Mi meta es tener libertad financiera a los 50. Vamos a ver si de aquí a allá lo logro. Vas muy cerca porque eres demasiado inteligente para las finanzas. Yo de verdad la admiro muchísimo. Gracias. Sandrita, gracias porque contigo, o sea, cada una de las personas que yo he traído a este podcast me han demostrado que podemos tener diferentes pasiones a pesar de nuestra profesión. Y así como yo amo hablar de cuidado de la piel y de maquillaje, tú amas hablar de finanzas y nos hemos formado en cada una de esas cosas y no por eso dejamos de ser buena o mal médico. No, para nada. Eh, no por eso dejamos de ser mujeres, no dejamos de ser mamás, no dejamos de ser nada por poder hacer lo que también nos apasiona. Gracias por ser muestra de eso, gracias por aceptar esta invitación. Toma en cuenta lo que te he dicho, por favor, que seas asesora financiera. Toca Te sacar mando. tiempo porque Toca de sacar verdad que con tiempo, sí, tanta sí. cosa a veces uno no le No da da, chance. no da. Pero bueno, muchísimas Pero gracias bueno, por. cualquier cosa, aquí estoy para lo que Claro que necesiten. sí, abajo les voy a dejar como el nombre de la aplicación. Y bueno, Ujú. cacharreen y métanse en TikTok y en YouTube cómo funcionan las cajitas de nubes, los bolsillos de Colombia y todo eso, que Sí, eso ya todo buenísimo. el mundo lo maneja. Así Sí, que un sí, besito, Sandrita, gracias. con Y todo bueno, gusto. nos vemos ahora más tarde en turno.
Perfecto, chao.